Los principales usuarios de la información contable, de acuerdo con la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, son 1. Inversionistas. 2. Empleados. 3. Acreedores bancarios. 4. Proveedores y otros acreedores comerciales. 5. Clientes. 6. Gobiernos y sus oficinas. 7. Público en general. Los mercados accionarios tienen una fuente de influencia importante en la contabilidad en Estados Unidos y Reino Unido. Los bancos ejercen influencia en Alemania y Suiza, y el gravamen es una influencia importante en Japón y Francia. Las empresas de todos los países usan normas y prácticas similares a las de las empresas de otros países del mismo grupo. Estas diferencias de la influencia contable han originado las normas y prácticas de contabilidad. Las diferencias complican las cosas para las empresas multinacionales, porque deben preparar y entender los informes elaborados según los principios de contabilidad aceptados localmente. Además de preparar estados financieros congruentes con los principios de contabilidad generalmente aceptados de su país de origen. Cada país puede tener sus propios principios de contabilidad generalmente aceptados, que son normas de contabilidad reconocidos por la profesión contable y que se requiere en la preparación de estados financieros de usuarios externos. Por otra parte, una fuente importante de influencia en las normas y prácticas contables es la cultura, toda vez que influye en prácticas de medición y revelación y análisis de resultados. Las prácticas contables de diversas agrupaciones de países dentro de una matriz de los valores culturales de secreto y transparencia, así como de optimismo y conservadurismo. Los países anglosajones como el Reino Unido y Estados Unidos, por ejemplo, tienen sistemas contables que tienden a ser transparentes y optimistas, mientras los sistemas germánicos tienden al secreto y al conservadurismo. El optimismo y el conservadurismo son el grado de precaución que muestran las empresas al evaluar los activos y reconocer los ingresos. Los países más conservadores desde un punto de vista contable tienden a subestimar los activos y el ingreso, en tanto que los países optimistas son más liberales para reconocer los ingresos. Las empresas francesas son financiadas principalmente por bancos, lo cual es cierto también en Alemania y Japón, y los bancos se interesan en la liquidez. Por lo tanto, las empresas francesas tienden a ser muy conservadoras tanto al registrar utilidades que les permiten evitar el pago de impuestos como el de declarar dividendos, con el propósito de acumular reservas para pagar su deuda bancaria. En contraste, las empresas estadounidenses desean mostrar el poder de sus ingresos para impresionar y atraer a los inversionistas. Las empresas británicas tienden a ser muy optimistas en el reconocimiento de sus ingresos que las empresas estadounidenses, pero estas son mucho más optimistas que las empresas europeas, continentales y japonesas. En particular, las empresas de Corea y el sureste asiático muestran una falta de transparencia que dificulta a los bancos e inversionistas saber a quiénes prestar y dónde invertir su dinero. Con frecuencia invierten su dinero en empresas asiáticas, con base en las relaciones y el prestigio. El secreto y la transparencia se refieren al grado en el que las corporaciones revelan información al público. El optimismo y el conservadurismo se refieren al grado de precaución que muestran las empresas al evaluar los activos y reconocer los ingresos. Por otra parte, aun cuando las normas y las prácticas contables difieren significativamente a nivel mundial, podemos agrupar los sistemas usados en diversos países de acuerdo con características comunes, moviéndonos de lo general a lo específico. Así tenemos que los sistemas contables macrouniformes están más definidos por la influencia gubernamental, en tanto que los sistemas orientación micro se basan en la práctica de negocios pragmática, mostrando mayor optimismo y transparencia que la categoría macro, y también depende menos de requisitos legales y tributarios. El enfoque tiende a centrarse más en los mercados de capital y menos en los bancos y las autoridades fiscales. Las bolsas de valores de 52 países permiten las normas internacionales de contabilidad,
cuando menos como una alternativa a los principios de contabilidad generalmente aceptados de sus países. Y se espera que más países sigan esta tendencia hacia la armonización. Los estados financieros de un país difieren de otro país en 6 aspectos principales. 1. Idioma. 2. Moneda. 3. Tipo de estados, es decir, declaración de ingresos, estados financieros, etc. 4. Formato de estado financiero. 5. Grado de las revelaciones en la nota al pie. 6. Principios de contabilidad generalmente aceptados, subyacentes en los que se basan los estados financieros. Una empresa que debe proporcionar información financiera a los inversionistas de todo el mundo debe abordar los 6 aspectos ya mencionados. Armonización de las diferencias en las normas de contabilidad. A pesar de las numerosas diferencias en las normas y prácticas de contabilidad, diversas fuerzas conducen hacia la armonización como orientación hacia los inversionistas, integración global de los mercados de capital, necesidades de las empresas multinacionales de capital extranjero, armonización regional, política y económica, deseo de las empresas multinacionales de reducir los costos de la contabilidad y los informes, entornos inflacionarios y efectos por el cambio de moneda. Además de eliminar o minimizar el riesgo del tipo de cambio, una empresa debe estar al tanto del registro y la contabilidad apropiados de activos, pasivos, ingresos y gastos, que son medidos o denominados en monedas extranjeras. Estas transacciones son resultado de la compra y venta de bienes y servicios, así como el endeudamiento y préstamo de moneda extranjera. Las cuentas por cobrar y por pagar en moneda extranjera generan ganancias y pérdidas, siempre que se modifica el tipo de cambio. Las ganancias y las pérdidas en las transacciones se deben incluir en la declaración de ingresos del periodo contable en el que surjan. Los procedimientos para registrar las operaciones en moneda extranjera varían de un país a otro. Algunos países reconocen las pérdidas por las transacciones, pero no las ganancias en sus declaraciones de ingresos. Eso significa que una pérdida reduce el ingreso y una ganancia lo aumenta. Otros países permiten una pérdida que surja de una devaluación importante para ajustar el valor del activo subyacente, en vez de que se registre directamente en la declaración de ingresos. Para contabilizar las transacciones en moneda extranjera, se encuentra en la declaración de la Junta de Normas de Contabilidad Financiera número 52, traducción de moneda extranjera. La declaración número 52 requiere de las empresas registren las transacciones inicial del tipo de cambio al contado, en vigor en la fecha de la transacción, y que registren las cuentas por cobrar y por pagar con fechas posteriores del estado financiero, al tipo de cambio, al contado con esas fechas.